había tejido su futuro con la precisión de una bibliotecaria catalogando volúmenes raros. Cada paso, cada aspiración, cada noche de estudio en su natal Brasil, respondían a un plan meticuloso. La beca, la literatura, la prestigiosa universidad en Escocia. No era una fantasía, era una certeza, una ruta trazada con la claridad de un mapa antiguo pero infalible. Su pasión por las letras era la brújula que guiaba su existencia, y el estudio en el extranjero, el pináculo de sus sueños académicos. Había dedicado años a perfeccionar su inglés, a sumergirse en clásicos y contemporáneos, siempre con la imagen de los campus centenarios de Edimburgo grabada en su mente. Cuando la carta de aceptación llegó, fue la confirmación de que la disciplina era su aliada más poderosa. Empacó su vida en maletas cuidadosamente organizadas, cada libro, cada cuaderno seleccionado con un propósito, reflejando la estructura inquebrantable de su ser. El frío aire escocés, sin embargo, trajo consigo una textura diferente a la que había anticipado. No era solo la humedad de los castillos ancestrales o el susurro del viento entre las colinas cubiertas de brezo. Era una sensación de lo desconocido, una vibración sutil que comenzaba a desajustar el ritmo de su corazón. Su primer mes transcurrió entre bibliotecas góticas y aulas llenas de voces diversas, inmersa en los textos de sus autores favoritos, sintiendo el pulso de la historia en cada piedra del campus. Era exactamente lo que había soñado, el lienzo perfecto para su ambición intelectual. Se sentía dueña de su destino, caminando por los mismos pasillos que alguna vez recorrieron mentes brillantes. No había espacio para la espontaneidad desordenada, ni para desviaciones inesperadas. Su camino era claro, su visión, nítida. Fue en una de esas librerías diminutas, escondida entre callejones empedrados y neblinosos, donde el destino, o quizás una fuerza más caprichosa, decidió presentarle a Evan. No era el tipo de encuentro que se planea, sino el tipo que simplemente sucede, con la fuerza de una marea ineludible. Él emergió de entre estantes repletos de poesía celta y mitos antiguos, con una sonrisa que desafiaba la melancolía del día. Evan, con su acento escocés, sus ojos profundos y una inteligencia que se asomaba en cada frase, era la antítesis de su existencia calculada. Su humor, una mezcla de ingenio y picardía, lograba desarmar las defensas que Leah había construido con tanta diligencia. Cada conversación con él era un viaje inesperado, un desvío hacia paisajes emocionales que ella nunca había considerado explorar. Él no solo la escuchaba, la veía, y en su mirada, Leah comenzó a vislumbrar una versión de sí misma que aún no conocía. La conexión entre ellos no fue gradual. Fue un relámpago que iluminó su mundo con una intensidad desconcertante. Los paseos por los paisajes místicos de las tierras altas, las tardes compartiendo café en pequeños pubs, las noches bajo cielos estrellados que parecían infinitos. Todo adquirió un significado nuevo, profundo. El tiempo con Evan era una ruptura de su rutina académica, un espacio donde las páginas de los libros daban paso a la poesía de la vida misma. Sus sueños de doctorado y su futuro predefinido empezaron a competir con un sentimiento avasallador que amenazaba con reescribir por completo el guión de su existencia. Jamás imaginó que su corazón pudiera albergar una emoción tan poderosa, capaz de eclipsar incluso la pasión por los volúmenes más valiosos. Esta relación, nacida de la casualidad y nutrida por una conexión innegable, comenzó a desafiar todo lo que Leah creía saber sobre sí misma y sobre el amor. Se encontraba en la encrucijada de dos caminos, uno familiar y seguro, labrado con esfuerzo, el otro, inexplorado, vibrante y lleno de una promesa que la sumía en una incipiente incertidumbre. El delicado equilibrio de su vida cuidadosamente orquestada comenzaba a tambalearse, enfrentándola a la pregunta más fundamental de todas: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar por un amor que había llegado sin aviso, pero que ahora se sentía tan esencial? El viaje apenas comenzaba. A medida que los días se entrelazaban con la delicadeza de un tapiz ancestral, Leah y Evan exploraban Escocia no como turistas, sino como custodios de un amor que florecía entre paisajes de leyenda. Un día se encontraban bajo el imponente viaducto de Glenfinnan, donde el vapor de un tren histórico se fundía con la neblina, y al siguiente, sus manos se buscaban entre las piedras silenciosas de Skara Brae, en las Orcadas, un asentamiento neolítico que susurraba historias de un pasado remoto. Cada encuentro era una pincelada vibrante en el lienzo de su relación, un contraste vívido con la paleta sobria de la existencia que Leah había diseñado para sí misma. Evan la guiaba a rincones ocultos,
a destilerías que olían a turba y dulzura, a bahías donde las focas observaban curiosas desde las aguas heladas. Con él, Leah no solo aprendía sobre Escocia, sino que descubría la espontaneidad y la belleza de la vulnerabilidad, cualidades que su vida estructurada había marginado. La rigidez de su horario académico, antes un baluarte de su identidad, comenzaba a ceder ante la fuerza de esta nueva conexión. Las largas horas en la biblioteca, dedicadas a la investigación de tesis y a la lectura crítica, ahora se veían interrumpidas por mensajes inesperados de Evan, invitaciones a paseos por el Calton Hill al atardecer o a explorar los misterios de la Roslin Chapel. La concentración de Leah, que antes era inquebrantable, ahora se fragmentaba con facilidad, su mente vagando hacia la melodía de la risa de Evan o la profundidad de su mirada. Se encontraba revisando los mismos párrafos una y otra vez, las palabras desvaneciéndose en el eco de sus recuerdos compartidos. Esta disonancia generaba una fricción interna. Por un lado, la emoción embriagadora del amor. Por el otro, la culpa silenciosa de desatender sus compromisos. La encrucijada que antes vislumbraba, ahora se manifestaba como una batalla constante entre el deber y el deseo, una lucha por reconciliar el anhelo del corazón con las ambiciones de la mente. Simultáneamente, un velo de enigma rodeaba a Evan, un contorno borroso que Leah percibía a pesar de la transparencia de su afecto. Había momentos de una melancolía profunda en sus ojos, un destello fugaz de dolor que él se apresuraba a ocultar con una broma o un cambio abrupto de tema. Cuando Leah intentaba indagar sobre su pasado o sobre ciertos lapsos en su memoria que él atribuía a la distracción, Evan respondía con una evasiva elegancia, una danza verbal que revelaba más por lo que omitía que por lo que decía. Se excusaba con historias de una vida nómada o una infancia peculiar, pero Leah, con su aguda sensibilidad, intuía algo más, una capa de protección que ocultaba una vulnerabilidad palpable. Sentía una contradicción en él, una alegría desbordante en su presencia, pero una reticencia inexplicable a despojarse por completo de sus barreras emocionales. Esto, lejos de alejarla, avivaba su curiosidad y su deseo de comprenderlo, de ser el santuario donde él pudiera finalmente depositar sus cargas. La influencia de Evan en Leah trascendía la esfera romántica. Le estaba infundiendo una audacia que desconocía. Empezó a cuestionar la rigidez de sus propias expectativas, a entender que la vida, al igual que los grandes relatos que tanto amaba, rara vez seguía un argumento predecible. Su meticuloso diario de estudio ahora intercalaba esbozos de paisajes que Evan le había mostrado, o fragmentos de poesía inspirados en sus conversaciones. La joven, antes aferrada a su mapa preestablecido, comenzaba a aceptar la belleza de los senderos no marcados. Esta transformación no era solo una cuestión de prioridades cambiantes, sino una profunda reestructuración de su percepción del éxito y la felicidad. Se daba cuenta de que la fuerza no solo residía en la disciplina, sino también en la capacidad de rendirse a lo desconocido, de abrir el corazón a experiencias que, aunque no estuvieran en el plan, enriquecían el alma de maneras invaluables. El viaje con Evan no era solo un romance, era una lección vital. La quietud de la noche escocesa, tan a menudo cómplice de sus susurros y miradas cómplices, se tornó una testigo inquebrantable de una verdad que hasta entonces había permanecido oculta tras el telón de las bromas de Evan y su sonrisa cautivadora. Después de una tarde explorando los acantilados de la isla de Skye, donde el viento arrastraba las leyendas celtas, un malestar súbito lo postró, y por primera vez, Leah lo vio vulnerable, no con la melancolía pasajera que conocía, sino con una fragilidad que erizaba la piel. Sentados frente a una chimenea crepitante, con el único sonido del fuego y el latido acelerado del corazón de Leah, Evan rompió el silencio con una voz que apenas era un murmullo, revelando no solo un historial médico complejo, sino un pronóstico que se cernía sobre ellos como una sombra implacable. Sus palabras cayeron sobre Leah con el peso de una losa antigua, desmoronando los cimientos de su idilio. Explicó una condición degenerativa, una enfermedad neurológica que había afectado a su familia, y que él había estado lidiando en silencio desde hacía años. Narró episodios de pérdida de memoria, de debilidad creciente, de cómo había aprendido a camuflar sus síntomas con ingenio, temiendo que la verdad ahuyentara a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Ahora, la progresión era innegable, y el tiempo, el recurso más preciado de todos, se presentaba de repente como una entidad finita, cruelmente delimitada. La revelación no solo desveló el secreto de Evan,
sino que también arrancó a Lía de su propia fantasía de un futuro ilimitado y lineal. En un instante, el aire se hizo denso, y Lía sintió que su propia respiración se detenía. La incredulidad inicial se transformó en una punzada aguda, una sensación de frío que invadía cada fibra de su ser. ¿Cómo era posible que una realidad tan brutal coexistiera con la efímera belleza de su amor? Su mente, acostumbrada a la lógica y al orden, luchaba por procesar la magnitud de lo que escuchaba. El torbellino de emociones la arrastró, conmoción por la carga que Evan había llevado solo, rabia impotente ante la injusticia de la vida, y una oleada de ternura abrumadora que la impulsaba a protegerlo de un destino tan cruel. Aquella noche, el romance que había florecido bajo la luna escocesa se vio envuelto en la cruda luz de la realidad, transmutando su esencia en algo más profundo y, a la vez, desgarradoramente frágil. Este cambio radical reconfiguró la lente a través de la cual Lía veía su propia existencia y el mundo. Las fechas de entrega de sus trabajos, las complejidades de la literatura poscolonial, e incluso los planes de su doctorado, que antes constituían el universo entero de sus preocupaciones, ahora parecían diminutos, casi insignificantes, frente a la inminencia de la pérdida. ¿De qué valía construir un futuro tan minuciosamente, si el presente se desvanecía ante sus ojos? La aspiración de una carrera académica, antes el motor de su vida, se vio eclipsada por la urgencia de cada segundo junto a Evan. La balanza de sus prioridades se inclinó con una fuerza abrumadora, desplazando el peso de los logros intelectuales hacia la efímera pero intensa vivencia del amor verdadero. Más allá del dolor inicial, la confesión de Evan también forjó una intimidad completamente nueva, una conexión nacida de la vulnerabilidad compartida. Ahora, cada mirada, cada caricia, cada palabra adquiría una resonancia que antes no poseía. La ligereza de sus primeros encuentros fue reemplazada por una profundidad que solo la conciencia de la finitud puede otorgar. Era como si, al retirar el velo de lo desconocido, hubieran accedido a una cámara secreta del corazón, donde el amor se entrelazaba con el miedo y la aceptación. Consideren por un momento la magnitud de la confianza que Evan depositó en Lía. Al revelar su más grande tormento, la invitó no solo a su vida, sino a su lucha más personal, una prueba de su amor que trascendía las palabras y se anclaba en la esencia misma de su ser. Este nuevo panorama, aunque doloroso, también comenzó a gestar una transformación en Lía. Lejos de derrumbarse, una fortaleza insospechada emergía de su interior. La joven organizada y controladora se veía obligada a confrontar lo incontrolable, a encontrar sentido en el caos y a buscar la belleza en la imperfección y la transitoriedad. Su vida no se estaba desmantelando, se estaba redefiniendo bajo una nueva luz. La decisión de quedarse, de acompañar a Evan en este tramo final de su viaje, no fue solo un acto de amor, sino la primera manifestación de una resiliencia que ella aún no sabía que poseía. Su corazón, aunque ya marcado por la sombra de lo que vendría, se abría con una valentía que jamás creyó posible. Lía y Evan, tras el impacto inicial, comenzaron a esculpir su cotidianidad con una intención renovada. Ya no se trataba de simplemente coexistir, sino de habitar cada instante con una lucidez inusitada. Donde antes primaba la búsqueda de hitos académicos, ahora se abría un lienzo en blanco para pintar vivencias, para coleccionar instantes que resonaran con autenticidad. La rigidez de los planes de Lía dio paso a una fluidez sorprendente, una danza improvisada con las circunstancias. El tiempo, antes medido en semestres y créditos, se convirtió en una joya que debían pulir con esmero, desprendiéndose de la premura por el futuro para anclarse en la riqueza del presente. Se embarcaron en pequeñas odiseas, desde la búsqueda de los mejores fish and chips en un pueblo costero hasta el simple acto de observar las nubes pasar sobre el Arthur's Seat. Cada uno de estos momentos impregnado de una seriedad gozosa, una apreciación aguda de su valor efímero. Paradójicamente, la conciencia de la finitud no marchitó su alegría, sino que la intensificó, como el brillo de una vela en la oscuridad más profunda. En lugar de ceder a la melancolía, decidieron conscientemente tejer un entramado de recuerdos vibrantes. Las conversaciones se volvieron más íntimas, despojadas de trivialidades, adentrándose en los abismos de sus almas, explorando los anhelos y los miedos más recónditos. Aprendieron a comunicarse no solo con palabras, sino a través de miradas que intercambiaban complicidad y comprensión, en el roce accidental de las manos que transmitía una calidez incondicional. ¿Acaso no es en la inminencia de la pérdida donde el amor revela su verdadera magnitud?
su capacidad de transformar la angustia en una fuente inagotable de afecto y conexión. Este periodo se forjó con una intensidad que eclipsaba años de una vida convencional. Asimismo, no era solo Leah quien experimentaba esta profunda metamorfosis. Evan, lejos de ser una figura pasiva en su propio drama, se erigió como un maestro de la resiliencia silenciosa. Él, quien cargaba el conocimiento de su propio reloj biológico, impartió a Leah lecciones impagables sobre la aceptación y la sabiduría de soltar. Le enseñó a ver la belleza en lo imperfecto, a encontrar melodía en el silencio que precede a la ausencia. Solía decir que la vida no es una novela con un final preescrito, sino una colección de poemas cortos, cada uno con su propia rima y ritmo, y la belleza radica en cómo los recitamos. Su fortaleza no provenía de la negación, sino de una profunda reconciliación con su destino. Una perspectiva que, para Leah, descorría velos de su propia visión utópica del control. Era una lección de coraje que no se encontraba en los libros, sino en la fragilidad de la existencia compartida. Esta fase de su relación obligó a Leah a reconsiderar el concepto de fortaleza. Ya no se trataba de la determinación férrea para alcanzar metas, sino de la capacidad de abrazar la incertidumbre, de amar sin garantías, de encontrar propósito incluso cuando el sendero se tornaba oscuro. La valía de una vida, comprendió, no radicaba únicamente en los logros palpables, sino en el impacto que se ejerce en el corazón de otro, en la huella emocional que se deja. La noción de un legado se transformó ante sus ojos. No eran solo los artículos publicados o los premios académicos, sino las risas compartidas, las lágrimas secadas, la audacia de elegir el amor por encima de la seguridad preestablecida. De este modo, cada día vivido con esa conciencia se convertía en una declaración, un manifiesto silencioso contra la insignificancia, un tributo a la riqueza del alma humana. Sin embargo, vivir bajo la sombra de un desenlace conocido, por supuesto, no estaba exento de sus propias complejidades emocionales. Había días en que la punzada de la anticipación era casi insoportable, momentos en que la alegría se mezclaba con una tristeza latente, como una melodía menor que acompaña a una sinfonía mayor. No obstante, en lugar de permitir que esa sombra los paralizara, la emplearon como un catalizador, una invitación a vivir con una plenitud radical. Cada beso se sentía más profundo, cada conversación más significativa, cada atardecer una obra de arte irrepetible. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se convirtió en el terreno fértil para un amor que trascendía las convenciones. Un amor que florecía con una belleza conmovedora, precisamente porque se negaba a ser definido por el miedo. Esta etapa de su vida no fue una espera pasiva, sino una construcción activa de un tesoro de momentos. Contemplando el camino recorrido hasta este punto, se vislumbra una profunda metamorfosis, no solo en los paisajes que una vez rodearon a nuestra protagonista, sino en el terreno más intrínseco de su ser. Aquella senda meticulosamente trazada, delineada por la ambición y la previsibilidad, ha cedido su rigidez ante la fuerza ineludible de lo inesperado. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, hubiera susurrado que el mapa más detallado rara vez captura la verdadera esencia del viaje. La erosión de las certezas, lejos de dejar un vacío desolador, ha forjado un nuevo relieve interior, uno más auténtico y resistente, capaz de sostener las complejidades que la vida, en su generosidad y crudeza, decide presentar. La fragilidad de los planes humanos se reveló no como una debilidad, sino como una invitación a la apertura, a la maleabilidad del espíritu que permite la adaptación y el crecimiento. Desde esta perspectiva acumulada, la danza entre la aspiración intelectual y el arrebato del corazón se ha manifestado no como una disyuntiva excluyente, sino como un crisol donde las prioridades se han decantado, revelando la verdadera aleación de la valía humana. Se ha podido apreciar cómo la búsqueda de conocimiento, la sed de comprender el mundo a través de los libros, se expandió para abrazar una sabiduría que solo la experiencia vital puede otorgar. Este proceso no implicó una renuncia, sino una redefinición. La expansión de la mente encontró su complemento en la profundización del alma. La vulnerabilidad, antes percibida como una grieta en la armadura, se reveló como el portal a una conexión genuina, un lenguaje que trasciende las palabras y se inscribe directamente en el tejido emocional. Aquella fuerza que antes se medía en la capacidad de controlar el entorno, ahora emerge como la resiliencia para navegar en lo incontrolable, para encontrar sentido en la incertidumbre misma. El velo que cubría una verdad dolorosa
al ser descorrido, no condujo a la disolución, sino a una intimidad de una profundidad inaudita. Es la alquimia de enfrentar la realidad más cruda lo que ha transmutado el amor de una emoción vibrante a una convicción inquebrantable, una fuerza motriz que impulsa a vivir con una intensidad sin precedentes. Este es el punto donde los hilos de la pasión, la revelación y la aceptación se han anudado, creando un tapiz donde cada color, cada textura, por más sombría que sea, contribuye a la riqueza del diseño final. La existencia se concibe entonces no como una serie de casillas por marcar, sino como una obra de arte en constante creación, donde cada pincelada de alegría y cada sombra de pena son indispensables para la maestría de la composición. Al entrelazar estos hilos narrativos, se advierte cómo la protagonista ha sido tallada por las pruebas, cómo la ingenuidad ha dado paso a una comprensión más matizada de la existencia. La lección se ha gestado en la paradoja de encontrar plenitud en la finitud, de abrazar la vida con una ferocidad que solo el conocimiento de su precariedad puede inspirar. Se ha configurado una percepción donde el valor de un legado no se circunscribe únicamente a los logros tangibles, sino que se expande para abarcar la impronta emocional dejada, la transformación personal inspirada y la valentía de amar sin reservas, incluso cuando el horizonte se vislumbra incierto. Hemos sido testigos de cómo una vida meticulosamente planeada ha sido reescrita por la tinta indeleble del destino, y cómo, en esa reescritura, ha emergido una narrativa aún más poderosa y significativa. Ahora, ante el umbral de una reflexión más profunda, nos preparamos para comprender la magnitud final de esta travesía, para descifrar el eco perdurable de un amor que desafió los límites y forjó un espíritu indomable. El inexorable paso del tiempo, que antes se manifestaba con la ligereza de una pluma, se convirtió de repente en un torrente imparable. Los días con Evan, forjados con la intensidad de quien sabe que cada instante es un tesoro irrepetible, comenzaron a desdibujarse en el inevitable epílogo. Su declive fue gradual, una despedida serena, desprovista de drama innecesario, pero cargada de una profunda significación. Cada suspiro, cada sonrisa, cada momento de quietud compartida se grababa en el alma de Lia con la precisión de un cincel en piedra ancestral. En sus últimos días, Evan no perdió su esencia. Su mirada, aunque velada por la debilidad, conservaba la chispa de su ingenio, y sus manos, frágiles, seguían buscando las de Lia con una ternura inquebrantable. Murió una noche escocesa, envuelto en el silencio de su abrazo, dejando en el aire una ausencia que era, a la vez, una presencia eterna. Su partida no fue un final abrupto, sino la culminación de un amor que desafió las barreras del tiempo y la adversidad, un testimonio de que la verdadera conexión reside en la profundidad, no en la duración. La quietud que siguió a su partida fue un eco ensordecedor en el alma de Lia. El mundo, que con Evan había adquirido una paleta vibrante de colores y emociones, se tornó de repente monocromático, silente. El vacío que dejó era un abismo, una grieta que amenazaba con devorarla. Cada rincón de Escocia, cada melodía, cada libro que antes compartían, se erigía ahora como un recuerdo punzante, una dolorosa constatación de su ausencia. La promesa de una vida académica brillante, el anhelo de sumergirse en las páginas de sus autores favoritos, todo parecía haber perdido su brillo, su propósito. La desolación era un manto pesado que la envolvía, un duelo que trascendía las lágrimas, arraigándose en lo más hondo de su ser. Lia se enfrentaba no solo a la pérdida de Evan, sino a la de un futuro compartido, una vida que apenas comenzaba a imaginar fuera de los confines de sus planes originales. Pero en la profundidad de esa aflicción, en el crisol de la vulnerabilidad más cruda, comenzaron a gestarse las semillas de la resiliencia que Evan le había enseñado. Él no había desaparecido, se había transfigurado en la esencia misma de su nueva existencia. Sus palabras resonaban en ella, sus lecciones sobre la aceptación, la sabiduría de soltar, la importancia de encontrar belleza en la imperfección. La fortaleza de Lia no se manifestó en negar el dolor, sino en abrazarlo, en permitir que esa tristeza la moldeara, la hiciera más profunda, más humana, más... Comprendió que el legado de Evan no era una memoria estática, sino una fuerza viva que la impulsaba a vivir con una intensidad aún mayor, a honrar su amor, no con la inmovilidad del luto, sino con el movimiento constante de la vida. Su presencia, ahora etérea, se convirtió en una guía, un recordatorio constante de que la vida, en su fugacidad,
Es un regalo precioso que debe ser desenvuelto y apreciado en cada uno de sus matices. Fue en esta redefinición del dolor que Lía encontró la fuerza para retomar sus estudios, no como una evasión, sino como una continuación enriquecida. Las letras, que siempre habían sido su refugio, adquirieron ahora una resonancia diferente. Cada novela, cada poema, cada biografía de grandes figuras, se poblaba de una nueva dimensión de comprensión, una empatía forjada en la propia fragilidad y fortaleza. Su pasión por la literatura, lejos de disminuir, se profundizó, dotándola de una perspectiva única sobre la condición humana, el amor, la pérdida y la redención. Se dio cuenta de que su camino académico no había sido abandonado, simplemente había sido redirigido por un río de emociones más caudaloso, llevándola a un mar de sabiduría que ningún plan original habría podido concebir. Se graduó con honores, su tesis impregnada de una sensibilidad y una profundidad que asombraron a sus profesores, un eco de la voz de Evan en cada palabra escrita. Lía, la joven brasileña que llegó a Escocia con un mapa preciso de su destino, regresó a casa con un corazón marcado, sí, pero también con una sabiduría forjada en el fuego de un amor transformador. Había descubierto que la verdadera fortaleza no reside en controlar cada paso, sino en la valentía de abrazar lo inesperado, de amar sin reservas, y de encontrar la belleza incluso en la más profunda de las penas. Evan no solo le dio amor, le otorgó el regalo inestimable de aprender a vivir plenamente, con una autenticidad que trascendía cualquier plan. Su historia no es un lamento por lo perdido, sino una oda a lo vivido, a la capacidad del espíritu humano para florecer en la adversidad y encontrar un propósito más allá de las expectativas. La verdadera práctica de la vida, comprendió, comienza cuando nos atrevemos a soltar el guión y a bailar con la melodía impredecible de la existencia, llevando en el alma el eco eterno de quienes nos enseñaron a amar sin miedo.